Hermanos, una vez Pablo, el apóstol Pablo, fue invitado a la ciudad del saber y de los grandes filósofos, a Atenas, para hablar acerca de su fe. Y allí, permitidme que controle un poco. Y allí, entre los sabios, entre los grandes oradores, entre los filósofos, entre grandes políticos, reunidos en el Areópago, él pronunció, entre otras, estas palabras. Quiero leerlas despacito para que escuches con atención. Pablo dijo, en medio de esa reunión de personas importantes, en medio de la crème del saber, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte e imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. No quiero pasar demasiado tiempo en este texto, porque nos llevaría todo el rato abrirlo en alguna medida, pero quiero decir algunas cosas que están claramente expresadas en este texto o implícitas en este texto. En primer lugar, Pablo les está diciendo, Dios existe. Y Dios, la divinidad, merece ser adorada como debe ser adorada. De acuerdo a quién es Él y no de acuerdo a quien la gente piensa que es Él. Dios merece ser adorado como debe ser adorado y no según la imaginación de la gente. En segundo lugar, vivir de espaldas a esta verdad, ignorar quién es Dios y lo que Dios merece, es una gravísima afrenta a su nombre y que merece un castigo justo y severo. Pablo le dice a la gente, todos vuestros altares, observo que sois muy religiosos, todos estos altares que yo veo, son una muestra no solo de vuestra religiosidad, sino de vuestra depravación, de vuestra necedad, de vuestra rebeldía. Dios ha tolerado hasta aquí esta provocación. Porque la divinidad no es oro ni plata. Esto es una provocación, pero Dios ha tolerado hasta aquí esta provocación. No os ha barrido del mapa, ha seguido regalándoos amaneceres, hijos, lluvias y cosechas. Pero ahora, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se vuelvan de los ídolos a Dios, que le amen solo a Él, que le adoren solo a Él, que le adoren como deben adorarle. Que proclamen con sus bocas que solo a Él sea la gloria. Porque en la agenda del cielo, Él ha señalado un día en el que a través de Jesucristo juzgará a todas las personas. En el mundo, en los tribunales humanos, los poderosos han aprendido a burlar de alguna manera la justicia. Y con frecuencia han ideado formas de eludir todo el peso de la ley. Sin embargo, en este gran juicio final no habrá ni arreglos ni maniobras. La justicia va a prevalecer y cada uno tendrá su merecido. Hermanos, estamos ante un asunto solemne y es un asunto que debe importarte. Porque cuando el Señor se siente en la silla del juicio, tú estarás allí. Así que te conviene escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decirte. Eso fue lo que se le mostró a Juan
en la visión a final del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Vamos, os invito a abrir la palabra en ese texto, Apocalipsis 20, versículo 11. Hermanos, las cuestiones que vamos a estar abordando en esta mañana son de una importancia capital. Yo no tengo entre manos, hermanos, una fábula entretenida, ni traigo a este púlpito una curiosidad bíblica, ni una colección de pensamientos interesantes. No voy a ofrecer ni sugerencias ni especulaciones. No tomo la palabra para compartir un mensaje original que yo me he sacado de la manga. No se me ha concedido ese margen ni lo quiero. Estoy aquí, hermanos, como un vocero de Dios, consciente de que el Señor me ha encargado el proclamar con fidelidad lo que Él ha revelado en las Santas Escrituras. Vamos a abrir la palabra que es inspirada por Dios, es por tanto infalible, es poderosa, es autoritativa y es suficiente para nuestras vidas. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11, y leemos hasta el final del capítulo. Y dice la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice Juan en el versículo 11, el primero que hemos leído, que él vio un trono, un gran trono blanco, majestuoso y resplandeciente. Y vio al que estaba sentado en el trono. ¿Quién? ¿Quién es el que se sienta en el trono? Y yo supongo que a estas alturas ya sabéis, ya intuís, o sabéis o intuís quién es el que se sienta en el trono. El ocupante del trono, hermanos, es el protagonista de todo el libro de Apocalipsis. Está en el centro, y espero que haya quedado claro a lo largo de esta serie. Él está en el centro de cada uno de los escenarios, de los paisajes que hemos ido viendo a lo largo de esta semana. Él está en el centro de los candeleros. Él se pasea como rey y como buen pastor en medio de su gente. Él es el Cordero Jesús, que es digno de acercarse al que está en el trono, tomar el libro de su mano, a desatar sus sellos, leerlo y ejecutar los propósitos eternos de Dios. Él es el que recorre la tierra a lomos de un caballo blanco y se mueve de norte a sur, este y oeste, venciendo y para vencer. Él es el que preside los juicios, Él es el que aplasta a los adoradores de la bestia, Él es el que vence al sistema anticristo, Él es el que enmudece y vence al falso profeta, Él es el que arruina los planes macabros y siniestros del gran dragón, de Satanás, la serpiente antigua. El que preside en el juicio es el que preside en todas las cosas. El que preside en el juicio es el que está en el centro de todos los escenarios. Jesús es el que preside el juicio. Jesús es el ocupante del trono. Jesús es el Señor. Y Jesús es el juez. Estoy cansado de escuchar a algunas personas. A veces quiero entender sus motivos, pero no comparto lo que dicen. Ellos quieren defender de alguna manera a Dios y dicen, no, porque Dios es amor. Dios no es un juez. Hermanos, Dios es un juez. Es un padre, es un esposo, es el Señor, es el Creador todopoderoso y es el juez justo. Cristo es el Salvador, amén. Cristo es el Señor, amén. Cristo es el juez, amén.
Ahora Juan lo ve ya no como un guerrero que vence, ahora lo ve como un juez justo que se sienta en la silla de juicio, en el trono, listo para dar el veredicto. Jesús, en los días de su ministerio, habló de esta misma realidad y él dijo, porque el Padre a nadie juzga. Juan capítulo 5. Sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo de la misma forma en que honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre, que le envió. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Hermanos, un día Jesús, nuestro Maestro, fue llevado entre empujones delante de Caifás. Y en ese juicio fraudulento, un par de testigos se levantaron en un momento dado y le acusaron de haber dicho que iba a destruir el templo y luego era capaz de reconstruirlo en 3 días. Cuando Caifás, el sumo sacerdote, escuchó esta acusación, entonces se dirigió a Jesús puesto en pie y le dijo, ¿qué dices? ¿Qué dices tú en tu defensa? ¿Qué dices de lo que estos están diciendo? Y el evangelista Mateo nos dice, mas Jesús callaba. Entonces Caifás lo miró y le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo, ha blasfemado. ¿Habéis escuchado todo? ¿Habéis escuchado lo que ha dicho? Y todos los que estaban allí, los miembros del concilio, dijeron, es reo de muerte, es reo de muerte. Y a partir de ahí empezaron a escupirle, dice Mateo, le escupieron en el rostro, leo literalmente, y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Te imaginas? El sumo sacerdote dice, ha blasfemado, se rasga las vestiduras. ¿Qué decís vosotros? Y ellos dicen, es reo de muerte. Y luego se van acercando como demonios y escupiendo en su cara y luego dándole puñetazos y dándole bofetadas y diciéndole, venga, profetiza, ¿quién te ha pegado? ¿Quién te ha golpeado? Y los golpes le llueven a Jesús. Seguramente cuando Juan, que está escribiendo el Apocalipsis, volvió a verlo, porque Juan iba acompañando, por así decirlo, a Jesús durante esta noche, cuando fue llevado a casa de Anás y luego de Anás a casa de Caifás y luego llevado ante Pilato, etcétera, etcétera. Juan iba acompañándolo. Seguramente cuando Juan volvió a verlo, Jesús llevaba en su rostro las marcas de los nudillos de los religiosos y llevaba la cara hinchada. Pero hermanos, cuando Juan en el capítulo 20 ve a nuestro Maestro y nuestro Señor no tiene la cara hinchada, ni tiene marcas de nudillos en su cara, ni está lleno de moratones. Ya no tiene las manos atadas como Anás lo envió a casa de Caifás. Ahora él tiene las manos libres. De hecho, en sus manos horadadas, ahora tiene el cetro, la vara de mando. Él ya no está de pie para ser juzgado. Él ya no está de pie como un acusado. Ahora él se sienta en la única silla que hay. Él se sienta en el trono para juzgar. Los días de su humillación han pasado. Y ahora no hay nadie que le tosa. En su primera venida vino como el siervo sufriente, pero en su segunda venida aparecerá como el Rey Supremo. Nació en Belén para morir como un cordero, pero regresa para vencer y para reinar como un león. Jesús, hablando de ese día, dijo en Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Hermanos, viene el día en que Jesús, nuestro Señor, nuestro hermano, en que Jesús, el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre, se va a sentar mientras todos permanecen en pie. Dice Juan que todos estaban de pie, Él sentado. Y va a hablar mientras todos permanecen en silencio. Entre los millones que esperan el veredicto, algunos estarán temblando de miedo, llenos de vergüenza, llenos de angustia, llenos de frustración, llenos de remordimiento. Y otros estarán temblando, pero no de vergüenza, ni de remordimiento, ni de angustia, ni de miedo. Estarán temblando de puro gozo. Estarán intentando contenerse para no hacerle una ola al Señor, para no gritar hurras y vivas y darle aplausos al Señor. Pero tanto unos como otros, los que tiemblan de miedo y los que tiemblan de gozo, unos y otros tendrán que doblar sus rodillas delante del que está sentado en el gran trono blanco. Y con sus lenguas tendrán que confesar que Jesús es el Señor. Allí en el juicio, en este momento que acabamos de leer, en esta escena que Juan vio por anticipado, aquí en el juicio, nuestro Señor será exaltado, honrado y temido y vindicado públicamente y definitivamente. En ese día todos reconocerán lo que el centurión llegó a reconocer al pie de la cruz. ¿Recordáis? Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Hermanos, yo quiero que llegue ese día. Quiero que llegue el día del juicio final, porque quiero ver a Caifás de pie delante del Cordero Jesús. Y quiero ver a esos dos testigos mudos en presencia del león de la tribu de Judá. Y quiero ver a todo el concilio doblar la rodilla y confesar a Cristo y sus títulos. Y confesar a Cristo y sus logros. Lo que me ilusiona, hermano, y no quiero que nadie se confunda, no es ver la ruina de Caifás, sino la exaltación pública de Jesús. Lo que anhelo no es la muerte del impío, que el Señor me libre, que el Señor me cuide, que el Señor me libre de tentación. Para que yo sea como Él, que no anhele la muerte del impío. Pero lo que anhelo es que a aquel que fue injuriado, abofeteado y escupido, se le reconozca lo que es suyo. Suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria. En ese bendito día, todo dominio será suprimido. Toda autoridad será suprimida, toda potencia será suprimida. 1 Corintios 15. Y todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Y toda la creación, todo el universo entero, reconocerá su majestad, su supremacía y su legítimo derecho al trono. Todas las cosas le estarán sujetas. No más escupidajo, no más bofetadas. No más insultos, ni un chiste tonto más, haciendo burlas de su nombre santísimo, ni un chiste más. No más blasfemias, no más provocaciones, no más indiferencia, ni rechazo, ni desafío, no más planes para sacarlo de nuestras ciudades. En aquel día solo una bandera ondeará en el universo entero, una bandera que diga honor a Jesús, honor a Cristo. Y en esa hora todos los clamores que se han elevado pidiendo justicia quedarán satisfechos. Porque eso es lo justo, que Él tenga la preeminencia, que Él sea exaltado sobre todas las cosas. Veo al Señor sentándose en su trono para juzgar y mi alma dice amén. Así deben ser las cosas. El pretorio no es su lugar. El Calvario no es su lugar, el sepulcro no es su lugar, el trono es su lugar, el juicio es su derecho, es su prerrogativa. Pero hermano, si yo quiero que llegue ese día, si habrá alegría en tu corazón y el mío, cuando veamos a nuestro Señor y a nuestro Salvador ocupando el sitio que le pertenece y recibiendo los honores que le pertenecen, pienso en el corazón infinito del Padre.
rebosando de una manera que no podemos explicar, de placer, de deleite, de satisfacción. El Padre quiso destrozarlo con padecimientos sobre el Gólgota. ¿Para qué? Para que, llegado este momento, Él recibiera todos los honores. El Padre le dio a beber la copa de aflicción, pero ahora le concede la única silla que hay allí. Ahora le concede el trono, el único cetro y la última palabra. Para salvar a los pecadores, el Padre derramó su ira sobre el Cordero Jesús, sobre su querido Hijo obediente. Por eso el día, hermanos, en que el Señor se siente para juzgar a todas las naciones, y Caifás y los testigos, y Alejandro Magno, y Domiciano, y Michael Jackson, y los apóstoles, y tú y yo estemos delante de Él. El día que eso ocurra, el día que todas las naciones reconozcan, el día que se exhiba públicamente su identidad, su carácter, sus conquistas, Dios disfrutará de un gozo que nunca jamás, ni en 10.000 eternidades, lograremos siquiera imaginar. Ahora, hemos visto quién está en el trono y hemos dicho que es Jesús, el protagonista de todo, el que ocupa el centro de todas las cosas. Y nos alegramos en eso. Pero en segundo lugar, ¿quién estará presente en esa solemne convocatoria? ¿Quiénes comparecerán ante el tribunal de Cristo? Mira el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los grandes y los pequeños. Hermanos, esta es una cita ineludible. Nadie podrá escaquearse. Nadie podrá ausentarse. Yo estaré allí, tú estarás allí, tu hijo estará allí, tu madre estará allí, tu hermano estará allí, tu esposo estará allí, tu esposa estará allí. Allí estarán los grandes, los poderosos, los ricos, los famosos, los señores, las celebrities. Estarán Rajoy y Sánchez, Iglesias y Rivera, Messi y Cristiano Ronaldo. Estarán los humildes, los pequeños, los don nadie, los pobres, los miserables, los que han vivido en las cunetas de la vida, los ciudadanos de a pie. Ni siquiera, hermanos, faltarán los muertos. La muerte no será una excusa ni un escondite, porque la Escritura en el versículo 13 nos dice que la muerte y el Hades y el mar entregaron los muertos que había en ellos. ¿Qué es la muerte? La muerte es el evento en el que el alma se separa del cuerpo y la condición de los cuerpos separados de sus almas. Esa es la muerte. Ese evento en que el cuerpo y el alma se separan y esa condición en que el cuerpo no tiene su alma. La muerte. ¿Qué es el Hades? El Hades es el estado de las almas separadas de sus cuerpos. Para los creyentes, para los que han muerto en Cristo, se trata de una condición feliz, porque el alma de los que han muerto en Cristo están gozando de la bienaventuranza, de la felicidad de la presencia de Dios. No una bienaventuranza plena, porque todavía falta la resurrección de los cuerpos, pero sí de una bienaventuranza, de una existencia feliz, gloriosa. El alma de los que han muerto en su pecado está sufriendo tormento en el infierno. No un tormento completo, porque todavía falta la resurrección del cuerpo, pero un tormento muy real. Sin embargo, a partir de este momento, la Biblia nos dice, el Señor nos enseña que nunca más habrá cuerpos en la condición de muerte, ni almas en la condición de Hades. Después de la segunda venida de Cristo, cuando el Señor regrese y se siente en su silla para juzgar, nunca más el cuerpo y el alma estarán separados, ni
en los cielos nuevos y la tierra nueva, ni en el infierno. Por siempre jamás el cuerpo y el alma estarán unidos. Así que todos los que alguna vez han pisado el planeta resucitarán. Jesús lo dijo de esta forma. Hemos leído parte de este texto. Ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y ahí me quedé en la lectura, pero leo lo que está inmediatamente después. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto no es un cuento. Esta es la pura verdad de Dios. En un espectacular despliegue del poder de Dios, los huesos se unirán con los huesos, las cenizas cobrarán vida, los átomos y las moléculas se ordenarán según el orden que Dios les propuso, y en un abrir y cerrar de ojos, cada quien que alguna vez pisó el planeta estará en cuerpo y alma en la presencia del Rey, del Juez Jesús, sentado sobre un trono grande y resplandeciente. Muchas personas han muerto sin que se les descubran sus delitos. Han ido a la tumba y han pasado por la vida como caballeros, como hombres de virtud. Fueron enterrados con honores, pero sus manos estaban manchadas de sangre. Y sus corazones estaban a reventar de lujuria y de codicia. Sin embargo, otros murieron en afrentas. El mundo no los reconoció, el mundo nunca los ha honrado, ni siquiera han escrito su nombre en el mármol de una pequeña lápida. Y sin embargo, caminaron en el temor del Señor y fueron obedientes al camino de santidad. Los unos y los otros, tal vez separados por siglos, por fronteras, estarán allí codo con codo en la presencia del Señor Jesús. Comparecerán juntos en el tribunal de Cristo. Y entonces, la Biblia dice esto una y otra vez, entonces ese día, todos sabrán la diferencia entre el justo y el impío. Malaquías 3 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí, ya este es el primer versículo del capítulo 4, pero están seguidos. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. He aquí que viene el día en que discerniréis sin ninguna duda la diferencia entre los que viven haciendo la voluntad de Dios y los que viven haciendo la voluntad de su ombligo. Porque viene un día ardiente como un horno, y en ese día todos los soberbios serán estopa delante del fuego. Mira este salmo, un poco heavy este salmo, pero es palabra del Señor. El Salmo 58 dice, los versículos 10 y 11, se alegrará el justo cuando viere la venganza. Y vuelvo a repetir, el justo no se alegra en la muerte del impío, pero se alegra cuando ve la venganza, por cuanto el Señor pone las cosas en su sitio y nunca jamás será ninguneado. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hermanos, con frecuencia, en la mitad de nuestros días, el Señor nos permite hartarnos del fruto de nuestros caminos. Y el justo es bendecido con paz y con honra. Y el perverso cae en desgracia. Mientras vivimos, lo vemos muchas veces.
Los que viven de manera justa y piadosa son honrados por Dios y levantados. Los que viven en egoísmo, en sus propios caminos, dándole la espalda a Dios, entonces son juzgados por el Señor y su insensatez se hace manifiesta a todos. Pero tú y yo sabemos de sobra que no siempre es así, ¿verdad? A veces parece que el que desafía a Dios y vive como le da la gana y no teme al Señor, parece que prospera. Y el que teme al Señor y anda humillado delante de Él, parece que va de mal en peor. A veces los cristianos tenemos ganas de decirle a los impíos que oren por nosotros. No fueron ni uno ni dos de los hombres de Dios que quedaron perplejos ante esta realidad. Jeremías fue uno de ellos. Pero lo mencionaré más tarde. Y en horas bajas, cuando estamos en el día malo, nuestro corazón, que es miope, es tentado a pensar que a Dios no le importa realmente cómo vivimos, que Dios se olvida realmente de nosotros, y llegamos a preguntarnos, ¿merecerá la pena? ¿Merece la pena vivir en santidad? ¿Merece la pena vivir en santidad? ¿Merece la pena negarse a uno mismo? ¿Merece la pena poner toda nuestra vida en el altar de la entrega? ¿Merece la pena caminar por esta senda tan estrecha, tan angosta? Como digo, Jeremías se hizo esta pregunta. Justo eres tú, Jeremías 12. Justo eres tú, Señor, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Señor, yo no puedo discutirte, pero voy a hacerlo. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces y crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Viven dándote la espalda y sin embargo florecen, prosperan, siempre es primavera en su vida. Y este Jeremías, que era la percha de las guantadas. Señor, yo sé que no puedo discutir, pero es que lo tengo que decir, es que te lo tengo que decir. No me entero, Señor, cómo haces las cosas. ¿Acaso no te importa? ¿Pasas de mí? ¿No tienes esto delante de tu vista? ¿Estás mirando para otro lado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguna vez has tenido esa tentación? ¿Merece la pena? ¿De verdad que merece la pena? Veo a otra gente que no tienen temor del Señor y la vida parece que van cuesta abajo. Cuesta abajo en el buen sentido, que no hacen esfuerzos. Y lo mío es un camino tan sanito y yo estoy lleno de enfermedades. Estoy orando y me vienen problemas. Me comporto, devuelvo bien por mal y más mal recibo. Y cuando espero que Dios va a premiar mi obediencia, entonces otro jarro de agua fría. ¿Merece la pena ser cristiano? ¿Merece la pena andar en santidad? ¿Merece la pena? Escuchadme con atención, hermanos. Hay un día señalado en el que cualquier duda será despejada. Delante del gran trono blanco, todos seremos conscientes de la gran diferencia que hay entre el justo y el malo. Todos sabremos que no da lo mismo 8 que 80. No es lo mismo hacer las cosas bien regular. Isaías capítulo 3 dice, decidle al justo que le irá bien. Decidle al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Versículo 11. Mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado. Tú que pagas los impuestos, ¿te irá bien? ¡Ay del que no los paga! Tú que eres fiel a tu cónyuge y con tu conducta y tus pensamientos guardas el pacto que un día hiciste delante de muchos testigos. ¡Ay del adúltero! Mal le irá.
Decirle al alma generosa que no va a correr la misma suerte que el alma mezquina y que el alma egoísta. Yo les digo a los que están siendo tentados, fuertemente tentados, pero están combatiendo hasta la sangre si es necesario contra el pecado y no se dejan enredar. Yo les digo, os irá bien, os irá bien. Yo les digo a los que ceden y prefieren vivir cómodamente antes que luchar con toda la fuerza de su ser contra la tentación, el diablo, el mundo y el pecado de la carne, mal te irá. A lo mejor de este lado de la eternidad no hay diferencias. Y caes en el engaño fatal de pensar que Dios sencillamente no ve, no le interesa, no le importa, o es tan bueno, que tú puedes vivir de esa manera tranquilamente y el Señor luego te va a dar un besito. Y yo te digo, no, en aquel día todos sabrán la diferencia que hay entre el justo y entre el impío. Así que, joven, alégrate en tu juventud. Es una edad preciosa. Toma placer en los días de tu adolescencia, tan llenos de vigor, de ilusión. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No es lo mismo el que se acuesta con su novia que el que espera el matrimonio. No es igual. No es lo mismo el que vive para amar que el que vive para su buche. No es igual. Sigo con las palabras del predicador en el Eclesiastés, el capítulo siguiente, capítulo 12, el final del libro. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Que nosotros podamos vivir, hermanos, como el apóstol Pablo, quien dijo cuando escribió su segunda carta a los Corintios: por tanto, procuramos, ausentes o presentes, serle agradables. Procuramos serle agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, hemos visto quién es el que está sentado en el trono, Jesús nuestro Señor. Los días de su humillación han pasado y ahora se va a exhibir públicamente su honor, su majestad. Hemos visto quiénes son los que comparecen. Y los que comparecen son todos y cada una de las personas que han vivido en la tierra. Recibirán cuerpos resucitados y allí estarán en cuerpo y alma delante del Señor que juzga a las naciones. Y en ese día hemos dicho que será obvio que hay una diferencia entre vivir bien, como Dios manda, y vivir como a uno le parece. Ahora, ¿cuál es el propósito de este juicio? ¿Cuál es exactamente el propósito de este evento? ¿Estáis conmigo? No es exactamente un juicio tal y como nosotros entendemos un juicio. Para nosotros un juicio es un evento donde se sigue, digamos, un proceso de investigación. Dice un autor, Layton, dice: un juicio humano es estrictamente un proceso de investigación. Leo literalmente sus palabras. En el juicio final, sin embargo, el juez es omnisciente y no tiene necesidad de evidencia que lo convenza. Él preside con un conocimiento perfecto del carácter y la historia de cada uno de los que están delante de él. Así que el gran día será más bien
un día de publicación y ejecución de juicio. No, perdón, más bien un día de publicación y ejecución que de juicio propiamente dicho. Ahí termina la cita. Hermanos, Dios no necesita hacer un examen de la vida de las personas y revisar las páginas de esos registros para ir poniendo a la derecha, en el platillo de la derecha de la balanza, los méritos de la persona y poner en el platillo de la izquierda los fracasos, las caídas y los deméritos. Y finalmente hacer la cuenta y concluir si la persona debe ir a la gloria o debe ir al tormento. Dios no necesita hacer eso. Él conoce perfectamente. Él entiende y tiene todo delante de sus ojos. De hecho, los muertos que han resucitado, los muertos que el Hades y la tumba han soltado, ya vienen de estar disfrutando o de la bienaventuranza del cielo o del tormento del infierno. Algunos piensan que el infierno estará vacío hasta después del juicio, cuando todos serán arrojados, pero no es así. La persona que muere sin Cristo, su alma va a ese lugar de tormento. Como si a una persona, en muchos casos, a una persona que se le pilla haciendo un delito, se le mete en prisión y luego se le saca para el juicio. Se le declara culpable y se le vuelve a meter. ¿Me explico? Ahí está el alma sufriendo el tormento. Luego recibe su cuerpo de resurrección. Se establece el veredicto definitivo en el juicio, en el tribunal de Cristo, delante del gran trono blanco. Y luego, cuerpo y alma es arrojado al infierno. Ahora, hermano, así que Dios no necesita llevar a cabo un examen. Él sabe todas las cosas. Pero, hermanos, hasta este punto, el destino de unos y otros está oculto, ¿no? Está oculto, pero ese día será publicado. Ahora es revelado. Ahora todas las cosas se ponen sobre el tapete. Ahora todas las cosas son traídas a la luz. Como dijo Pablo cuando escribió a los Romanos, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. O cuando escribió a los Corintios su primera carta, dice que el Señor, cuando venga, aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. No son las palabras, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y hermanos, cuando todo esté a la vista de todos, cuando nada se llame a engaño, cuando todas cosas sean sacadas a la luz, el Dios Trino será muy, muy exaltado, muy engrandecido. ¿Por qué? Porque su gracia será magnificada en la salvación de su pueblo, en la salvación de los justos. Y su justicia será engrandecida en la justa condenación de los pecadores. Y todo a la vista de todos. Para todos será evidente que Dios es muy bueno, mucho más bueno, bueno en gran manera en la salvación de los suyos. Y todos tendrán muy claro y no podrá haber ningún reproche de que Dios es muy justo, muy recto en todo su juicio contra los pecadores. Y eso será algo de dominio público. Eso será puesto para que todos lo vean y lo pesen y lo calibren y lo entiendan. Dios es muy misericordioso, su gracia es espectacular y a Él recibe gloria. Dios es muy recto, Él es justo, Él obra siempre de acuerdo a su propia justicia. Y Él recibe mucha gloria de esa realidad. Así que, hermanos, lo más importante en el día de juicio no es tanto el destino de las personas. Lo más importante es la gloria de Dios, la gloria de Cristo y la gloria del Padre en el día de juicio. Pero hay una cosa más, hermano. Hay una cosa más. El Señor es justo, como estamos diciendo. Y se sienta en un trono blanco que, entre otras cosas, comunica pureza y rectitud. Son símbolos, ¿vale? Está hablando de el Señor siendo un juez justo, recto, puro.
Así que el Señor no actúa de forma caprichosa, sino de acuerdo a su propia justicia. Por lo tanto, no todos los perdidos recibirán los mismos padecimientos o el mismo grado de aflicción que Judas, por ejemplo, o que Satanás. En el infierno, Satanás será el más atormentado. No todos tendrán el mismo grado de tormento. No todos tendrán el mismo grado de castigo. ¿Recuerdas ese texto, no? Que dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerlas hizo cosas dignas de azote, será azotado, pero poco, pero menos. Porque a aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que se le ha confiado poco, y al que mucho se le confía, más se le pedirá. Así que Dios parece juzgar de acuerdo a la luz que hemos recibido. A ese querubín que fue puesto en la presencia de Dios y que se rebeló y que nosotros llamamos Satanás. Habiéndosele otorgado una bendición y una dignidad tan alta, le corresponderán muchos azotes. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y aquellos que no han desobedecido de la misma manera, han desobedecido, merecen el juicio de Dios, pero de alguna manera habrá una gradación de castigos. ¿Pero qué en relación a los santos? ¿Habrá una gradación de bienaventuranza? ¿Habrá una gradación de recompensa? Quiero leer un versículo. Nadie puede poner otro fundamento. Es Pablo, escribiendo a los Corintios. Dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo voy a decir en mis palabras. Nadie puede poner otro fundamento sino Jesucristo. Ahora, eso sí, una vez que el fundamento está puesto, nosotros edificamos encima de ese fundamento. Y cada quien es responsable de edificar bien. Algunos pueden edificar con oro, con piedras preciosas, otros pueden edificar con madera, heno o hojarasca. Lo que pasa es que no da lo mismo, porque hay un día en el que lo que hayamos puesto sobre el fundamento va a ser probado por fuego, va a ser probado. ¿Qué pasa? Que el que ha edificado con materiales preciosos, después de la prueba, todo lo que ha puesto sobre el fundamento seguirá estando allí y él recibirá recompensa. Sin embargo, el que haya edificado sobre el fundamento con madera, con paja, con heno, cuando la prueba termine, cuando el examen termine, no habrá nada, todo se habrá calcinado. Entonces él sufrirá pérdida. ¿Qué es lo que se pierde? ¿Su alma? No, él será salvo. Él será salvo, pero será salvo como el que escapa de un incendio. ¿Cómo escapas de un incendio? Con lo puesto. Con lo puesto. Así que, hermanos, aquí tenemos dos personas salvas, ¿sí o no? ¿Tenemos dos personas salvas? Pero una recibe recompensa y otra pérdida. Una va con la cuenta a tope y otra va con la cuenta a cero. ¿Me explico? Aquí no estamos hablando de la salvación. Otro texto, hermano. Así que
cuando Pablo sigue hablando aquí a los corintios, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Él está hablando de Apolos y de él, ¿no? Porque los corintios están diciendo, yo soy de Apolo, otros están diciendo, yo soy de Pablo. Y Pablo les dice, vamos a ver, ni Apolos es nadie, ni Pablo es nadie. Nosotros somos obreros. Aquí el protagonista es Dios. Porque ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. Yo he plantado, fenomenal. Apolo regó. Pero eso no nos concede ningunos galones. Aquí el protagonista es Dios. Entonces, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Si la semilla ha crecido, un aplauso al Señor, no a nosotros. Pero, dice, aunque cada uno, el que planta y el que riega, recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que, hermanos, Pablo y Apolo son dos siervos inútiles en este sentido, no es ofensivo, sino que lo que estoy diciendo es que si la semilla creció, que si la planta floreció, fue por la acción sobrenatural de Dios. Y sin embargo, cada uno de ellos va a recibir una recompensa en función de su fidelidad al encargo que Dios le ha hecho. Hermanos, yo estoy persuadido que no solamente en el infierno habrá diferentes grados de sufrimiento, sino que en el cielo también habrá diferentes grados de gozo y bienaventuranza. El más feliz, Dios. A una distancia infinita. Hay comunicaciones entre el Padre y el Hijo que nosotros nunca vamos a entender. Hay placeres que Dios siente que nosotros nunca vamos a poder sondear. Dios, el más feliz. Pero hermanos, creo que entre los creyentes también habrá gradaciones de bienaventuranza y dicha. Ahora, quiero a ver si soy capaz de explicar esto. Sé que estamos cansados a esta hora ya, después de que llevo hablando, ¿cuánto, Rafa? Bien. En el cielo no habrá gente frustrada. En el cielo no habrá nadie diciendo yo aquí, vaya, qué poquito me ha tocado. Oh. Y mira aquel. Oh, qué coraje me da. No pienses de ninguna manera eso. Primero porque ya no seremos envidiosos, ¿no? Toda esa carcoma y esa basura será sacada de nuestra vida. Definitivamente. Pero también, ¿sabéis por qué? Porque, hermanos, cada uno será tan feliz y tan dichoso como puede serlo. Porque cada quien disfrutará al máximo de su capacidad. Eso sí, no todos tendrán la misma capacidad. Esta es mi opinión. Por eso esto de la recompensa no es algo mecánico, no es algo como si Dios dijese, tú a cuánta gente tú le has hablado del Señor Jesús. Bien. ¿Y cuánto tiempo has dedicado tú para la obra del Señor? Ah, vale. ¿Y has recibido alguna burla, alguna persecución, alguna opresión por causa de tu fe? Ah, bien, pues eso suma también, sí. Hacemos la cuenta y por lo tanto a ti te corresponde una corona de no sé cuántas perlas. No va así. Esto no es algo mecánico, es algo orgánico. Orgánico. En el sentido en que, en la medida en que uno es fiel al Señor y a cada paso vive haciendo la voluntad de su Padre, en esa medida se expande su capacidad futura de experimentar dicha, felicidad, no plenitud, porque todos vamos a experimentar plenitud, sino capacidad. Os pongo el ejemplo que creo que, si no recuerdo mal, lo puse una vez. Yo tomo un globo normal, y lo hincho. ¿Está lleno? Está lleno, ¿no?
Está lleno, está claro que está lleno de aire, ¿no? Y en la medida en que el aire entra, se expande dando entrada a más aire, acogiendo a más aire. Pero, ¿lo puedo llenar más? Seguro que sí. Y ahora tengo un globo, el doble de gordo, donde le cabe más aire. Esto es lo que yo pienso. Así funciona el asunto de la recompensa. El que más capacidad tiene para el deleite es Dios mismo. Dios trino. Eso es infinito, eso es insondable. Eso patinamos nada más que pensarlo. Pero luego en la medida, hermano, en que nosotros caminamos delante del Señor y obedecemos, no da lo mismo tampoco 8 que 80. No da lo mismo hacer las cosas bien que regular. No da lo mismo. No da lo mismo. Hay un montón de textos y no quiero amontonar ahora textos por amor al tiempo, pero hay muchos textos que hablan de la recompensa del Señor para la obediencia de los suyos. Incluso en esta vida, los que más se consagran a Dios y los más obedientes, ¿no es verdad, hermano, que reciben una capacidad mayor de gozar del Señor? Tú vienes el domingo lleno del Espíritu Santo, habiendo caminado en santidad, con mucho cuidado, viviendo durante la semana de puntillas, llevando cuentas cortas con el Señor. Y de repente oyes la oración de un hermano. Y el hermano dice, Señor, tú eres bueno. Y el alma te hace, ¡uf! Y luego escuchas la canción que dice, tú eres fiel, Señor, en aquella cruz. Y está porque lo saborea, lo percibe, siente el peso. Sin embargo, a veces viene llevando una temporada viviendo a medio gas, donde estás siendo poco cuidadoso con tu santidad, poco consagrado al servicio del Señor, poco celoso con su causa, poco ilusionado con su palabra, con la vida, con las cosas de Él. Y vienes aquí y sí, claro, tienes convicciones, sabes que eso es verdad, quieres estar aquí, nadie te obliga. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, no lo disfruta igual, no vives las cosas de la misma manera, tus emociones no responden. ¿No es verdad que aún en esta vida hay distintos grados de gozo relacionados con la obediencia y la cercanía con la que andamos delante del Señor? Creo que en el cielo será la misma cosa. Lo bueno es que en el cielo infinitamente, por los siglos de los siglos, nuestra capacidad irá ensanchando, pero eso no quita que en el cielo habrá recompensa y distintos grados de gozo y de bienaventuranza. Nadie envidiará a nadie porque todos serán tan llenos como pueden serlo y todos estaremos experimentando plenitud. ¿Cuál es nuestra recompensa? Lo acabamos de cantar. Jesús es nuestra recompensa. Esa capacidad de disfrutarle, de entenderle y conocerle, porque esa es la vida eterna. R.C. Sproul dice, aunque nuestras buenas obras no nos hacen merecedores de la salvación es por la gracia. Son la base sobre la cual Dios nos promete distribuir las recompensas en el cielo. Nuestra entrada al reino de Dios es únicamente por la fe. Nuestra recompensa en el reino será según nuestras buenas obras. Confieso que no sé qué hacer en este momento. Si seguir, voy a seguir. Y dice el versículo 12, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Tal vez en este punto haya alguno que esté un poco confuso, porque a primera vista pareciera que el veredicto se establece en base a las obras.
Y nosotros como evangélicos hemos aprendido muy bien desde temprano que la salvación es por la pura gracia de Dios, por la libre gracia de Dios, por la gratuita gracia de Dios, valga la redundancia. No es por mérito, no es por obras para que nadie se gloríe, se jacte o piense de sí desmedidamente. Es por la gracia otorgada libremente, voluntariamente por Dios, por medio de la fe. Sin embargo, el texto que nos ocupa dice que se abren los libros de memorias y en sus páginas han quedado registradas las obras, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras palabras, nuestros silencios, nuestras acciones, nuestras omisiones, todas esas cosas que hemos hecho o dejado de hacer. Y yo pregunto, teniendo este texto y muchos otros, por tus palabras serás, bueno, lo voy a mencionar ahora. ¿Acaso no son las obras las que cuentan? Desde luego que sí. Tenemos que tener cuidado. No sea que queriendo enfatizar convenientemente la gracia, ignoremos la importancia de las obras. Porque la naturaleza y la calidad del árbol se muestran o se juzgan en base a la naturaleza y la calidad de la fruta, ¿sí o no? Y lo que esos libros recogen son las evidencias de la salvación, de la fe verdadera, o evidencias de la falta de fe. Así que el juicio en base a las obras, en realidad, en última instancia, es un juicio. Lo que se juzga, lo que se evalúa finalmente es la fe. Ahora, eso sí, la fe siempre aparecerá adornada de obras. No te pierdas aquí. Si no hay obras, no hay fe verdadera. Si no hay obras, es una fe falsa, es un timo, es un fraude. Porque como el cuerpo, dice Santiago, sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. La fe sin obras no es fe verdadera. La fe sin obras es una fe de plástico inventada por el hombre, no es fe que salva. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Dijo Jesús. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Mas yo os digo que por toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras, serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Esto es así o no? Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pero Señor, ¿no era por la fe? ¿No era por la gracia? ¿Por poner mi confianza en Jesús? Y ahora me dices que por mis palabras seré justificado o seré condenado. Ni siquiera estamos hablando de recompensa, estamos hablando de la salvación o la condenación eterna. ¿Cómo funciona esto? Sí, te lo acabo de decir, te diría Jesús. Te estoy diciendo que el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, habla lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Todo lo que yo tengo que hacer es tomar tus palabras y examinarlas, porque cuando yo examine tus palabras, yo estoy viendo la condición de tu corazón. Palabras malas, palabras ociosas, palabras infames, palabras blasfemas. Corazón infame, corazón blasfemo, corazón incrédulo. Palabras de fe, palabras de adoración, palabras de gratitud, palabras de amor, palabras de gracia. Corazón creyente, corazón regenerado. Y por eso cuando se abran los libros, se mirarán las palabras y los silencios también. Y las conductas, las obras, porque todas ellas darán testimonio evidente si realmente en nosotros hay verdadera fe o no hay verdadera fe. Examina tu vida en el último mes. Quiero preguntarte con toda la seriedad del mundo, ¿tus obras testifican de una devoción verdadera por Dios? Tu manera de vivir todos los días dan testimonio claro y fehaciente
de que tú eres de Cristo, de que Él es para ti Salvador, Señor y el tesoro más precioso? Tu vida en el último mes pone de manifiesto que Él es la perla de gran precio, el gran tesoro de tu vida, tu fuerte confianza. Quiero decir con toda la seriedad que si vives en pecado, confiando tu suerte a una oración que hiciste, o porque perteneces a la iglesia evangélica, o porque asumes un credo, o porque tienes buena teología, en aquel día serás avergonzado y el Señor te dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y quiero decirte, esfuérzate, sé fiel, hermano, cumple tu ministerio. Vive para el Señor, para adornar la fe, para asegurar, para manifestar la salvación que el Señor ha traído a tu corazón. Y termino muy rápido, diciendo lo que dicen los versículos 14 y 15. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Pero no solo la muerte y el Hades. Aquí la muerte y el Hades no son seres. Yo entiendo que esto es una personificación, ¿no? Es una manera de hablar. La muerte y el Hades son estados, no son criaturas, o sea, no son, seres, como Satanás o como el Señor o como tú y yo. Son estados, pero esta es una manera de decir que definitivamente son quitadas de en medio y el Señor vence definitivamente sobre ellos. Pero no solamente la muerte y el Hades, hermanos, sino todos aquellos cuyos nombres no se hallaron en el libro de la vida. Hermanos, mucha gente hoy en día se burla del infierno. Incluso en medio de la casa de Dios se levantan voces que protestan contra esta enseñanza. Algunos que son universalistas piensan que al final Dios en su bondad va a salvar a todos, incluso al diablo. Dios es tan bueno, que de ninguna forma va a estar aplicando su castigo sobre los impenitentes, sino que finalmente dirá: bueno, venga, os doy la bienvenida a todos, habéis sido malos, pero os perdono. Pero yo creo que no hace falta que yo mencione muchos textos de la Escritura. Con el que tenemos delante es suficiente. Eso es una herejía. Por otra parte, otros defienden dentro del pueblo del Señor, dentro del pueblo evangélico, incluso la aniquilación. Otras sectas también lo hacen. O sea, algunas sectas, perdón. La aniquilación es que creen que el castigo que el Señor aplicará definitivamente a los pecadores será que dejarán de ser. El castigo será aniquilarlos, borrarlos del mapa para siempre, dejarán de existir. Sin embargo, por ejemplo, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si perdición aquí significa aniquilación, la frase no tiene sentido. Eterna aniquilación, ¿eso qué? No tiene sentido. Es imposible una aniquilación eterna. Eterna perdición. La perdición es ruina. Es una condición de separación de Dios, de separación de su gloria y por lo tanto de tormento y de sufrimiento. O por ejemplo capítulo 12, versículo 2 de Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si abrazamos esta doctrina de la aniquilación, no hay vergüenza en la aniquilación, vergüenza perpetua. No hay confusión perpetua en la aniquilación. Sencillamente la aniquilación es dejar de existir, no hay vergüenza ni confusión. Pero hermanos, el infierno es un lugar de perfecta justicia. No hay crueldad alguna en el infierno, hay justicia. No hay crueldad, hay justicia. Es un lugar de perfecta justicia en el que Dios manifestará su ira y su juicio sobre los enemigos por siempre jamás.
Los que entran allí no tendrán oportunidad de salir. No hay tregua, nunca más volverán a experimentar un solo momento de descanso o de felicidad. No habrá oportunidad para el arrepentimiento, no habrá aniquilación y la inmortalidad de su cuerpo y de su alma será un peso demasiado grande para soportar. Pero yo no me puedo bajar de este lugar, aunque el tiempo ha pasado, pero no me puedo bajar de este sitio en este momento. Porque no puedo terminar aquí. Cuando Samuel nació, un 29 de febrero del año 2000, por cierto, mañana es su cumple 4 añitos. Fui con ilusión, cumple 16, por lo del año bisiesto. Fui con ilusión a las pocas horas al registro civil para dar cuenta de las autoridades, porque fuera del vientre de Damaris, Samuel se convierte en un nuevo ciudadano del Estado español, amparado por todos los derechos, sujeto también a todas las obligaciones propias de tu situación. Y allí lo registramos, Samuel Sanz Garrido, y fue registrado en los libros. Luego hice lo mismo con Elías, hice lo mismo con Damaris. Son 3 españoles que disfrutan de las ventajas de serlo y también de los inconvenientes que pueda haber. Pero en nuestro texto se habla de un registro diferente. Un libro, el libro de la vida. Aquí hay una ciudadanía diferente. Aquí hay un país diferente. El infierno es para todos aquellos quienes no están escritos en el libro de la vida. ¿Y cómo ser escritos en el libro de la vida? Es decir, ¿cómo asegurarnos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Solamente quiero mencionarte un versículo. Mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que si tú estás aquí y tú dices, como se abran los libros, estoy frito. Como se abran los libros y delante de esa mirada del Santo se pongan en evidencia mis pensamientos, mis envidias, mis corrupciones, mis pensamientos lascivos, mis cobardías, mis tretas, mis egoísmos, mis maniobras para acomodarme las cosas a mi manera. Como se ponga todo eso, estoy frito. Yo te digo en el nombre del Señor, escápate de la ira venidera. Viene un día en el que todas las cosas serán puestas sobre el tapete. Y te pido, te ruego en el nombre del Señor, que no permanezca una sola hora más sin asegurarte de que tu nombre ha sido registrado en la ciudadanía de los cielos. Reconoce tu pecado ahora. Reconoce que eres pecador. Reconoce que no puedes salvarte a ti mismo. Humíllate delante del Señor. No vengas con la barbilla en alto. Humíllate, reconoce que lo has echado a perder, No das la talla delante de Dios, no eres justo delante de Dios, mereces el castigo delante de Dios, pero ahora reconoce que Jesús se encarnó y murió en lugar de los pecadores, para que todo aquel que en Él cree y que se arrepiente de sus pecados, y que entrega todo su corazón, su mundo, sus pensamientos, sus años, su fuerza en las manos de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Alégrate, hermano. Cristo será vindicado y el Padre recibirá gloria. Tu Señor y Maestro ocuparán el lugar que le pertenece. Persevera en el camino de la santidad, no es lo mismo 8 que 80. No envidies a los pecadores, no te impacientes, no juzgues las cosas antes de tiempo. Tú sigues siendo fiel, tú sigues resistiendo la tentación porque hay premio, hay galardón. En tercer lugar, descansa porque Dios es justo. Es más, perdona. Sé como el Señor, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Y dice Pedro,
Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Perdona a los que te han ofendido. ¿Sabes por qué? Tú no tienes que hacerles pagar. Tú no tienes que asegurarte de que tienen su merecido. Descansa, perdona. Porque hay un día donde el Señor lo hará. Donde el Señor a cada uno dará lo que le corresponde. Cuarto, recréate en la salvación. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Quinto, esfuérzate, ejercítate para la piedad. Haz tesoros en los cielos. Cada inversión en este sentido va a ser recompensada en la eternidad con una capacidad ancha para disfrutar tu recompensa, que no es otra sino Cristo. Sexto, trabaja y ora y trabaja por la salvación de los perdidos. Porque si es verdad que hay un juicio y si es verdad que hay un infierno, hermanos, necesitamos pedirle al Señor un corazón tierno en cuanto a esto y un celo más grande y un peso más grande por los que están en peligro. Y 7, lo que acabo de decir: si no conoces a Cristo, escápate de la ira venidera, escóndete y refúgiate en el Salvador, confiesa tu pecado hoy y recibe la salvación que viene de lo alto. Vamos a terminar cantando. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque tú nos enseñas estas cosas. Dios mío, gracias porque podemos mirar hacia el futuro, a este día, y mirarlo como un día amable. Porque tú serás puesto, Señor, sobre todas las cosas. Y públicamente, Señor, cuando los libros se abran, Dios mío, tú confesarás nuestro nombre delante de tu Padre y de sus ángeles, Señor. Todos nuestros pecados aparecerán perdonados, cubiertos por tu sangre bendita. Y todas nuestras obras darán testimonio de que se hicieron desde un corazón arrepentido y creyente. Señor, bendice a tu pueblo y ayúdanos, Señor, a andar en tu temor. En el nombre de Jesús. Amén.